Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este su canal Inspira tu vida. La Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Es importante leerla, estudiarla, practicarla y compartirla, de modo que tengamos una mejor relación con los demás y un vínculo estrecho con Dios. San Mateo nos dice: esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará, porque donde hay 2 o 3 y que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y nos bendigan con un me gusta. También pueden dejar sus comentarios, sus oraciones y peticiones para que juntos crezcamos en presencia del Señor. Vamos a disponer nuestra mente y todos nuestros sentidos estos 10 minuticos para escuchar la palabra que Dios trae para nosotros. Primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 15. En aquellos días Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria, pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, cuanto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho su hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se lo presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Ahora vamos a disponernos a escuchar el Evangelio de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra.
Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que se vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Esto es la palabra de Dios. Realmente esta lectura es bella, ya que en la viuda que echa sus monedas en el tesoro del templo podemos ver una imagen de la iglesia, una iglesia que debe ser pobre, humilde y fiel. Recordemos que el verdadero templo de Dios somos nosotros. La viuda del Evangelio de hoy no era importante. El nombre de esta viuda no apareció en los periódicos, nadie la conocía. No tenía títulos, nada. No brilló con su propia luz, por lo que es reconocida en la sociedad. Eso es lo que me lleva a ver en esta mujer una figura de la iglesia. La gran virtud de la iglesia, cualquiera que sea, católica, cristiana, pentecostal, evangélica, en fin, debe ser no brillar con su propia luz, sino brillar con la luz que viene de la palabra, del evangelio, para promover en sus seguidores el amor, el perdón y la vocación de servicio hacia los demás. Imagínense si cada uno de nosotros dedicáramos 5 minutos de nuestro tiempo diario a servir a otro. Muy seguramente tendríamos un mundo mucho mejor. Iniciemos con dedicar estos 10 minuticos diarios en conocer qué dice la palabra del día. Conozcamos de Dios, permitámosle que entre en nuestros templos e ilumine nuestros días, que nos enseñe a perdonar y amar. Es imposible poner fronteras a un Dios que es Padre de todas las razas y pueblos. Así el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento nos habla de Naamán, un hombre rico y poderoso, pero enfermo de lepra, de la que nadie era capaz de curarle. Por medio de una esclava israelita se entera de que puede ser sanado de su lepra. Su visita al hombre de Dios que hay en su patria Israel. Después de esta visita, él le pide al rey sirio que solicite al rey de Israel que cure a Naamán. Una gran lección que nos deja, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, es que la salud y la enfermedad no respeta razas, fronteras, religiones, cargos importantes, nada de eso. Solo Dios nos puede curar. El que los seres humanos trabajemos juntos y con vocación de ayuda y servicio es la vacuna espiritual que tanto nos hace falta y la que todos realmente deberíamos estar esperando. Lucas pone en esta primera escena de la vida pública de Jesús el rechazo del pueblo judío contra él, un rechazo que culminará con la muerte en la cruz. Así, lo que comenzó siendo simpatía y admiración se cambiaría en hostilidad y odio. Desprecian a Jesús porque solamente es el hijo de José, un carpintero, y no ha tenido maestros que puedan garantizar su conocimiento de la Biblia. El odio contra Jesús crece y sus paisanos intentan eliminarlo tirándolo por un barranco, pero él, abriéndose paso entre ellos, se marchó. ¿Cuántas veces vivimos situaciones similares a las que vivió Jesús? Podemos haber estado en cualquiera de los dos lados de la escena bíblica, siendo como Jesús el acusado o acusadores como sus paisanos que querían despeñarlo. De acuerdo con el Evangelio de San Lucas, la frase es atribuida al mismo Jesús de Nazaret. Después de haberse preparado por 40 días en el desierto, Jesús regresó a su pueblo, leyó las Escrituras en la sinagoga como de costumbre y anunció su cumplimiento. Los asistentes que lo conocían desde pequeño tomaron sus palabras como una herejía y lo llevaron afuera para simplemente deshacerse de él tirándolo por un despeñadero. Ya vemos que cuando usamos ese refrán,
nadie es profeta en su tierra, nos damos cuenta que su origen es bíblico. Aplica cuando las personas que deben abandonar su hogar y su tierra lo hacen porque quieren alcanzar sus objetivos. Suele ocurrir que cuando una persona, incluso dentro de su propio entorno familiar, intenta destacarse o incluso intenta aconsejar en función del bien común, no es valorado, no es acogido por su comunidad y no alcanza a reunir todas esas oportunidades para que al menos lo escuchen. ¿Cuántas personas de nosotros quizá no seamos profetas de nuestra tierra? Así, de acuerdo con la lógica de este refrán, si una persona quiere ganar un cierto respeto y reputación, debe emprender camino fuera de su lugar de origen, tal como en los tiempos antiguos lo hacían los profetas que viajaban de pueblo en pueblo para transmitir su mensaje. Jesús recuerda a sus paisanos que Dios ofrece la salvación a todos los hombres, y para confirmar esta enseñanza recuerda que Elías y Eliseo realizaron milagros entre personas que no pertenecían al pueblo de Israel y lograron entre ellos los mejores frutos de la conversión. No somos propietarios de Dios, sino sus humildes servidores. Por eso, si creemos en la palabra de Dios y en todas sus enseñanzas, no debe darnos vergüenza arrodillarnos ante Él y reconocer de su existencia, al igual que darle una mano al prójimo cuando lo necesita, sin importar el color de su piel, sus creencias políticas ni religiosas, ni su origen o condición social. En fin, recuerden, venimos a servir, no a ser servidos. En este canal buscamos compartir el Evangelio y sus enseñanzas, además de las reflexiones de temas que tenemos en nuestro diario vivir. Queremos seguir contando con ustedes. Los invitamos a suscribirse y a compartir este video para que la palabra, las oraciones y reflexiones en torno a Dios y nuestras vivencias reales sigan tocando muchos corazones. Fue un placer estar con ustedes estos minutos. Que la luz del Señor los acompañe y conceda muchas bendiciones el día de hoy. Hasta pronto.